Buenas tardes. Espero que están aprovechando de estas ponencias. Quiero agradecer primero a todo el Movimiento por la Paz por todo este trabajo, no solamente de hoy. ¡Bravo! Sino de seguir ese trabajo tan importante por años ya. ¿Cuántos son? Más de 12 años más o menos desde que comenzó el proceso del proyecto de Movimiento por la Paz. Discutiendo aquí, uniendo la comunidad colombiana, pero también más que todo informando al público. 17 años, ok, entonces sí, es que pasa tan rápido el tiempo y tampoco quiero, pues, exacto, eso es la idea. Evidenciar. Entonces es un placer y me siento muy humilde de estar aquí compartiendo con ustedes, aprendiendo mucho. Quiero también saludar y darle las gracias a los 6 ponentes que vinieron de Colombia, las voces más importantes que deberían ser escuchadas no solamente aquí en Nueva York, pero en Washington y aquí en este país, que toda la problemática que han planteado de hoy, tenemos que reconocer que mucho de eso viene de acá, ¿no? De Estados Unidos. Todo el extractivismo, el militarismo, todo eso viene de los Estados Unidos por mucha parte. Y es importante que estas voces, las voces de los compañeros y compañeras que vinieron acá hoy, siguen siendo y tener sus espacios aquí. Por eso el Movimiento por la Paz es un proyecto sumamente importante. Estoy muy contento de compartir con ellos de vez en cuando. En realidad yo me he desconectado mucho de ese trabajo por razones personales que algunos de ustedes conocen, pero siempre vigente y siempre tratando de colaborar con el movimiento. Gabriel me pidió el favor de tomar este momento corto para reconocer a una persona que también tiene una trayectoria mucho más larga que el Movimiento por la Paz. Una persona que tenemos que celebrar y conmemorar y reconocer, ¿no? Y para mí es un honor, un placer reconocer a esta persona que lidiado con el problema de Colombia, los procesos en Colombia ya por más de 17 años, de pronto doble, de pronto más de eso. Yo no quiero tampoco, porque esta persona no es tan vieja tampoco, o sea, pero en realidad para mí es un placer porque ella es una amiga, una luchadora, una organizadora, una activista, pero más que todo para mí una hermana, ¿no? Yo la considero como hermana, la conozco ya por más de cuarto de siglo, más de 26 años, y por mucha parte ella me ayudó mucho en entender la problemática de Colombia como un colombiano nacido y criado aquí en Estados Unidos. Y durante todos estos años, desde la guerra sucia contra la UP en los 80, durante esa guerra fea que comenzó a llamar la atención aquí a nivel de los medios de acá, con la guerra de las drogas, durante los carteles, durante el proceso del constituyente en Colombia, donde había un poco de esperanza de que por fin Colombia estaba avanzando a un proyecto democrático. Claro que ya después de 25 años ya sabemos que eso tampoco fue real, pero después de eso, con el crecimiento del proyecto paramilitar, durante el debate de Plan Colombia, durante el proceso de paz del 2000 que fracasó, durante el gobierno de Uribe, durante todos esos años donde más o menos coyunturales cosas cambiaron un poquito, pero por otra parte seguimos igual, ¿no? Esta persona ha sido fiel al trabajo, consistente en su trabajo y siempre vigente de la situación en Colombia y sobre todo para defender los derechos humanos, para luchar por no una paz superficial, una paz verdadera con justicia social, que yo sé que ustedes todos están comprometidos con eso. Y más que todo también enfocar ese trabajo en el corazón del imperio en Washington DC, ¿no? Donde ella y su compañero abrieron las puertas de su casa. Y yo me acuerdo, chicos, cuando eran bebés,
alrededor de tanta gente hablando de todo lo que hemos escuchado hoy por años, ¿no? Y esos pelados crecieron y ahora son adultos comprometidos y inteligentes y bellos, los dos, Julián y Sara. Y ella, bueno, abrió la puerta, era la embajada, la casa de Cristina y Charlie era la embajada y sigue siendo la embajada de los movimientos sociales, populares, los abogados de derechos humanos, los indígenas, los afrocolombianos, los campesinos, todos han pasado por la casa de Cristina. Movimiento por la Paz es como el consulado en Nueva York. Y Cristina y Charlie, la embajada. Y eso ha sido súper importante porque eso es un proyecto de largo plazo, ¿no? Y claro, muchas cosas no han cambiado, pero sí las semillas que ellos han sembrado por tantos años, 35, no sé cuántos años, sí, hemos visto unos frutales que han crecido. Después, claro que todavía tenemos que seguir sembrando, ¿no? Pero ellos sí se han dedicado su vida a este trabajo y es para mí un placer reconocer y celebrar el trabajo. Hermana, amiga Cristina Espinel. Muchas gracias. Esto es para mí un... Se emocionó. Okay, ya. Te lo mereces. Agüita, agüita, agüita. Es un gran orgullo, pero yo no nací sola, ni he hecho esto solo. Nosotros tenemos el gran ejemplo de algunos compañeros en Nueva York, que a partir de los años finales de los 60 empezaron este trabajo aquí, y aquí los tenemos al frente, que son Pacho, Ramón, por ahí veo a José, y no sé quién más está acá de esa época. Marta Aves. Sí, de los años finales de los 60. Hay más. Bueno, yo no recuerdo bien, pero todas las personas que sembraron esa semilla y después nosotros somos fruto de esa semilla y nosotros hemos sembrado semilla y ahora tenemos otras semillas, como son los compañeros que han participado y siguen participando en la red de comités de derechos humanos por Colombia. Tenemos, por ejemplo, aquí los compañeros del Movimiento por la Paz, que hay varios, ellos también han sembrado y ahora están recogiendo las semillas, que son los jóvenes que están ahora trabajando en el Movimiento por la Paz. En Washington también hemos sembrado esas semillas, tenemos aquí a los compañeros de Washington, Neida Wilson, y ellos también ya tienen que empezar a sembrar sus semillas. O sea que esto es todo una cuestión dialéctica y didáctica que tenemos que seguir funcionando. Tenemos que seguir progresando porque tenemos que seguir sembrando las semillas para que la red de comités continúe y siga haciendo su trabajo. Nosotros como red, yo digo que llevamos desde finales de los 60, porque ahí fue cuando se empezaron a sembrar las semillas. Y después fuimos llegando personas a los Estados Unidos, especialmente en los años 80, por muy buenas razones que ustedes saben, cuando el presidente era Turbay Ayala, que nos implantó el Estatuto de Seguridad y que ahora quieren revivir con el nuevo Estatuto de Policía, y muchas personas llegamos a esta ciudad para buscar otros horizontes y ver qué podíamos hacer acá. Entonces, en los años 80 ya se continuó con este trabajo y fue
por primera vez cuando, primero fue en México, que hubo una reunión en los años 80, yo no estaba todavía acá, pero algunas personas asistieron a esa reunión. Después, en el año 82, con esa relación que había entre Washington y Nueva York, de algunos trabajos que se habían hecho, hicimos la primera reunión de los comités Colombia en Norteamérica. Eso fue en el año 82, fue en noviembre. En esa reunión participaron los grupos de Nueva York, Washington, San Francisco, Massachusetts, Toronto y México y Detroit. Y ahí en esa reunión fue cuando empezamos a sentar las bases y los principios para el trabajo con Colombia. Y uno de los principios que siempre hemos querido sostener, pero a veces es difícil, es ser nosotros unos comités independientes. Comités independientes porque nosotros trabajamos por los derechos humanos, y los derechos humanos son de todos los colores y de todos los grupos. Entonces, por eso siempre hemos querido ser independientes y no aliarnos con otras fuerzas, porque el trabajo tiene que ser amplio y democrático. A partir de los 80, entonces se fortalecieron grupos en diferentes ciudades de Estados Unidos y de Canadá. Y empezamos a hacer encuentros anuales y cada vez se turnaba la ciudad y ahí organizábamos qué era lo que estaba pasando en Colombia, cuál era la coyuntura y empezábamos a trabajar sobre eso, hacíamos denuncias, hacíamos cartas. Después empezamos a hacer las giras con las personas de Colombia, pero ahí también tuvimos una gran dificultad. ¿Y cuál era la gran dificultad? Que pues desgraciadamente, y espero que pronto superemos eso, siempre ha existido el sectarismo y un poco de desconocimiento de las cosas. Entonces, muchos compañeros de Colombia no querían venir al imperio, porque ¿qué vamos a ir al imperio? Y cuando yo iba a Colombia, algunos compañeros muy chistosos de la universidad me decían que si ya me había inscrito a la CIA. Y bueno, entonces la cuestión es que costó mucho trabajo para que los compañeros en Colombia entendieran por qué había que venir acá. Y fue una lucha de varios años y les explicábamos quién da la ayuda militar a Colombia, quién manda las bases militares, quién es el que se mete en todas las cosas en Colombia. Entonces por eso hay que venir al imperio y hay que luchar dentro del imperio. Finalmente, poco a poco algunos compañeros se fueron dando cuenta que eso era, y sobre todo al venir acá y darse cuenta que sí, aquí es el imperio, pero afortunadamente dentro del imperio hay muchos compañeros norteamericanos que son muy solidarios. Y no solamente eso, está el pueblo norteamericano que es muy diferente del imperio. Lo mismo en Colombia, en los años 80. Nosotros somos los colombianos, trabajamos aquí, pero no éramos los narcos, como en esa época nos calificaban, que de qué cartel éramos o de qué guerrilla éramos. Entonces, la misma cosa también, en Colombia también habíamos gente que no éramos de la institución, sino éramos gente que queríamos una Colombia mejor y todavía seguimos luchando por esa Colombia. Las dificultades aquí con el trabajo en esa época eran que, pues lo que les digo, ¿no? Lo primero que le preguntaban a uno era, bueno, ¿usted de qué grupo armado es? ¿O usted de qué cosa es? Entonces, no teníamos credibilidad por todos los problemas en Colombia, pero seguimos trabajando, seguimos insistiendo, seguimos mostrando que nosotros no éramos de ninguna guerrilla, ni éramos de ningún grupo paraco, ni narco, sino que éramos personas colombianas que habíamos sufrido represión en Colombia y estábamos acá para luchar contra esa represión. Todo este trabajo pues es bastante y se ha venido acumulando, y todo esto que estamos viendo hoy aquí es el fruto del trabajo que hemos hecho todos, porque este trabajo, como una vez decía en Colombia, que Neida estaba conmigo, una golondrina no hace verano, somos todos, y por eso
sería muy importante que los compañeros en Colombia empezaran a ver cuáles son las cuestiones globales que a toda la población colombiana nos favorece, cuáles son las políticas globales que a todos nos favorece y cuáles son las políticas globales que a todos nos perjudican, porque siempre hay cosas globales que tenemos que ver y tenemos que empezar a agrupar y a ver cómo podemos tener unas cuestiones globales que nos unan. No hablo de unificación porque esa palabra suena como muy rara, porque a mí no me unifica ni mi marido, ¿no? Yo soy yo y seguiré siendo yo, pero sí puedo tener unas consignas globales que nos agrupen a todos. Y eso es muy importante y tuve mucho la experiencia de trabajar aquí con el movimiento de solidaridad con El Salvador. Y una de las grandes aprendizajes del movimiento de solidaridad con Centroamérica, especialmente con El Salvador, era de que por fin ellos se dieron cuenta que tenían que tener un mensaje y presentarse con un mensaje. Y formaron el frente y tenían un mensaje único, que en ese mensaje único incluía a las mujeres, a los indígenas, a toda la población de El Salvador. Claro, El Salvador es un país y nosotros somos otro, pero de todas formas hay enseñanzas que se pueden tomar de diferentes luchas que se han tenido. Entonces, para mí, lo más importante es ver cómo algún día podemos sentarnos todos y trabajar en esas ideas globales. Muchas gracias y agradezco mucho.